La saga de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y Emma Stone es mi adaptación favorita del arácnido en la gran pantalla. La duología de películas marcó un antes y un después para mí, en especial la segunda, que logró transmitirme muchos sentimientos y me hizo descubrir al grandioso Hans Zimmer gracias a su increíble soundtrack. Con el regreso de su protagonista en No Way Home y la posibilidad de continuar la saga más cerca que nunca, al menos si Sony deja de hacer estupideces y anunciar películas random que nadie quiere, me pareció conveniente dedicarle el siguiente PIS a The Amazing Spider-Man 1 y 2, así que buenas y bienvenidos a... Como dice mi compa Stark, Hay que comenzar desde el principio. The Amazing Spider-Man causó controversia y confusión entre los fanáticos y el público en general, ya que, aunque Spider-Man 3 con Tobey Maguire no había sido el peliculón que todos esperaban, el recuerdo de su trilogía aún estaba muy presente y parecía difícil que se olvidara tan pronto. Aún así, y tras la incapacidad del director Sam Raimi para entregar un guión para la cuarta parte que llenara sus propias expectativas, Sony dio luz verde a un reboot. A pesar de ello, muchas ideas del guión original de Sam Raimi para la cancelada Spider-Man 4 prevalecerían años después en Spider-Man Homecoming. Pero para eso aún falta, tal vez en otro video. Tal vez, probablemente no. El enfoque del nuevo encargado Mark Webb era darle un aire nuevo y fresco a la franquicia, mostrando el papel de los padres de Peter en el origen de sus poderes, su vida adolescente y cómo su ausencia lo afectó hasta causar una serie de eventos que terminarían por enfrentarlo a quien alguna vez fue un amigo de la familia, el Dr. Connors, también conocido como el Lagarto. Pero quiero dar énfasis al viaje personal que Peter tuvo que recorrer desde la picadura de la araña hasta llegar a ser el héroe que todos conocemos, con todos los aciertos, fracasos y consecuencias que este conlleva. Y quiero resaltarlo porque de esto trata de Amazing Spider-Man. Esta es su esencia. Sugiero que tratemos de ver esta película con la mejor intención posible, es decir, tratando de escuchar y entender lo que nos quiere decir. No digo que tengamos que ponernos en plan críticos de cine y decir barbaridades que realmente no están ahí. Odio cuando sobreanalizan las películas, pero creo que me desvié del tema. Lo que trato de decir es que antes de criticar, al menos tratemos de prestar atención a lo que el director nos quiere contar con su visión de la historia y qué ofrece su propuesta. Ya después veremos si logró hacerlo correctamente. Esto aplica para todas las películas en general, no solo para The Amazing Spider-Man, pero creo que valía la pena mencionarlo. Continuemos. Como mencioné antes, esta iteración del personaje no se vuelve realmente el héroe conocido como Spider-Man hasta que entiende realmente el significado de las palabras de su tío, es decir, hasta la escena del puente. Antes de eso, Peter solo es un justiciero enmascarado que, como dice el Capitán Stacy, ejecutaba una búsqueda de venganza personal. Peter siente que eso es lo correcto ya que aún sigue motivado por la ira y sus poderes no son más que una suerte para él. No es hasta que el Lagarto aparece y causa caos en el puente que se da cuenta que su segunda oportunidad en la vida es ayudar a la gente que lo necesita. Aún puede evitar que alguien más sufra lo que él sufrió al perder a sus seres queridos, porque es el único capaz de conllevar esa responsabilidad. Y más adelante se da cuenta que, si él está dispuesto a aceptarla, no estará solo. Las personas que se esfuercen en protegerle retribuirán esa ayuda. Una característica importante a resaltar de este Peter Parker es que es alguien que suele dejarse llevar por lo que siente. Esto podría verse como algo bueno o algo malo dependiendo de quién le preguntes, pero es el rasgo que más lo distingue del Spider-Man de Tobey Maguire. Incluso podría decir que se acerca más al Spidey de Tom Holland, por lo menos en su última entrega. El ser alguien más guiado por sus emociones crea una dinámica interesante a la hora de tomar sus decisiones, ya que cuando debe hacerse cargo de sus responsabilidades, sufre para lograr obtener lo que quiere mientras... Un momento, ¿dónde he escuchado eso antes? Sufres para tener todo lo que tú quieres, mientras el mundo quiere obligarte a escoger. Sin embargo, la verdad es que el Peter Parker de los cómics no era la mejor persona del mundo. Se enojaba como cualquier persona, estallaba como cualquier persona. También la fortuna le era adversa. Esto era lo que lo hacía tan relacionable. Y no siempre tomaba las mejores decisiones. Por lo tanto, nunca fue el chico perfecto que muchas veces creemos. Simplemente es alguien que aún está aprendiendo a hacerse un camino en la vida, mientras lucha con problemas económicos, sociales y superhumanos. Cosa de todos los días. Por esto podría decirse que el Spider-Man de Andrew es quizá el que más se acerca al material de origen. Y sí, algunos dirán que está demasiado ligado a Oscorp, tanto en su origen como en su galería de villanos o su historia en general. Dirán que el ADN de Peter esté ligado a los experimentos de su padre con las arañas hace que el espíritu de la frase "todos somos Spider-Man" se pierda. Pero seamos sinceros, ¿a quién le importa? Spider-Man no decidió proteger Nueva York porque tenía poderes, no siempre supo lo del gran poder y la gran responsabilidad. Lo hizo porque un día perdió a alguien importante para él por culpa suya y no puede cometer ese error otra vez. Aprendió la lección a la mala, pero gracias a ello ahora la lleva en el corazón. Es su motor, su lema de vida.
Y no siempre le va bien, no está libre de equivocarse o fallar, pero es un héroe porque, aunque tal vez no hayamos pasado por lo mismo, con su ejemplo nos enseñó a resistir, a levantarnos, no importa cuántas veces caigamos. No tiene nada que ver con trepar paredes, eso solo representa el gran poder que se le fue dado. Pero Spider-Man nunca se trató de poderes, sino de responsabilidades. Así que no es que todos literalmente cuenten contigo. Además, ¿cuáles son las probabilidades de que te muerda una araña radiactiva? Creo que es todo lo que tengo que decir respecto a esta versión de Peter Parker. Oh, y que Andrew la rompe en el papel. En realidad, en cualquier papel, pero no es un video sobre la filmografía de Andrew Garfield. Así que hablemos de Gwen. Gwen es una chica a la que no le falta personalidad. No me digas, tú tienes una gran personalidad. Sus gustos y aspiraciones los podemos ver constantemente durante la película. ¿Queso de chocolate? Ok, ya le paró. En esta iteración, Gwen Stacy es una chica inteligente y responsable, parte del equipo de debate y primer amor de Parker, a quien le gustaba desde hace ya un tiempo. Mientras Peter descubría más sobre su pasado y sobre sí mismo, a la par iba conociéndola más, haciéndose poco a poco parte importante de su vida. Tras ser invitado a cenar con los Stacy, Peter le revela muy discretamente que es la araña humana, y a partir de allí Gwen se dará cuenta que su vida está por dar un giro inesperado. Aunque se había habituado desde pequeña al hecho de que su padre era policía y eso lo exponía a muchos peligros, ella en el fondo siempre temió por él, y ahora teme de la misma forma por Peter. A pesar de todos sus miedos, ella siempre estuvo allí para apoyarlo, ya sea con su intelecto o su corazón. Además, para conveniencia de la trama, resulta ser pasante en Oscorp, lo que la convierte en una aliada en la posterior lucha contra el reptil. Ahora, les seré sincero, no me enamoré del personaje al instante, ya que como muchas otras personas, este nuevo reboot de la araña humana no era precisamente lo que más esperaba. Creía que el Spidey de Tobey era mi Spidey porque pues era el único que conocía, pero como era mi personaje favorito le tenía hype de todas maneras. Sin embargo, no fue hasta la segunda película que el Spider-Man de Andrew se convirtió en mi Spidey y Gwen se convirtió en la Gwen. ¿Entienden lo que eso significa? ¿Eso qué significa? Significa que su muerte en la segunda entrega me dejó heridas de por vida y tuve el corazón roto durante 2 meses. Aproximadamente. En The Amazing Spider-Man 2 aprendí a amar a Gwen tanto como Peter y su relación es definitivamente la parte más fuerte e importante de la película. Puede que lo que muchos esperan ver en una película de Spider-Man es la acción, cosa que también nos entregaron de manera majestuosa, pero no es el foco de esta película en particular. Realmente se sentía que Gwen complementaba a Peter a la perfección y que eran el uno para el otro a pesar de todo lo que se interponía en su camino y de que parecían tomar rumbos diferentes. La diferencia es que Gwen estaba dispuesta a dejar ir a Peter porque ella estaba consciente de que tarde o temprano tendría que hacerlo, tal vez de la misma forma que a su padre. Lo que contrasta con Peter, quien aún se encuentra inseguro sobre sus propias decisiones y también tiene que aprender a aceptar las decisiones de los demás. Esto crea un conflicto que termina afectando a ambos y se desemboca en una lucha por extender el poco tiempo que les queda juntos. En cierto sentido, Gwen tiene la certeza que a Peter le falta, y por ello es que cuando él siente que todo su mundo se desmorona, decide aferrarse a su única verdad. Decide elegirla a ella. Pero al hacer esto, también la deja elegir su propio camino, lleve a donde lleve. Aquí hay una opinión impopular. Me gusta más la actuación de Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2 que en No Way Home. La segunda no se sintió realmente como Electro para mí. Eso de la nueva energía no me terminó de cuadrar. Era un personaje demasiado plano. Para mí en los cómics solo hay 2 tipos de Electro. El que quiere ser dueño de todo y el que ve sus poderes como una maldición. Capaz hay más, pero esos son los que conozco. The Amazing Spider-Man 2 fue la que se acercó bastante a replicar la primera, de alguna manera tratando de reclamar el reconocimiento que tanto tiempo le habían negado al ser ignorado por todos los que le rodeaban. Y eso le daba algo de tridimensionalidad al personaje. Y la segunda, pues, tenemos espectáculo. Quizás sea que no vi ninguna de estas versiones en No Way Home, o que sus diálogos eran malísimos, o ese inexplicable corte de cabello. Pero personalmente no creo que sea fiel al personaje original, al igual que el buitre, pero no estamos hablando de Homecoming. Creo que el azulito era mucho mejor. Pasó de ser alguien que a nadie le importaba a un ser de energía cuyo poder le da la capacidad de obtener todo lo que siempre había anhelado. Por fin. Respect. Power. Banana. Lo que lo puso en curso de colisión directa con Spider-Man. Y ahora que lo pongo así, también me parece la contraposición perfecta. Es comparable a grandes villanos como Síndrome, que también se convirtió eventualmente en rival de quien admiraba. En el fondo buscando ganarse su respeto y el de los demás, pero por la fuerza. ¿Ves? Ahora me respetas por ser un peligro. Por todo esto pienso que la primera versión de Jamie Foxx de Electro está muy infravalorada. Algunos consideran que es muy caricaturesca, pero en el mundo que la película trata de crear junto a su soundtrack realmente encaja muy bien.
Aunque diría que el conservar la escena eliminada de la madre de Max regañándolo por gusto a pesar de que él cuida de ella, lo que también funciona como una sutil metáfora de que Dillon diseñó la red eléctrica que brinda energía a toda la ciudad y aún así nadie lo respeta, hubiera sido perfectamente el último clavo en el ataúd para la audiencia antes de su transformación. Bueno, sin tomar en cuenta que luego lo mandan a trabajar en su cumpleaños en un desperfecto eléctrico altamente peligroso, sin ayuda y sin protección. Creo que hubiéramos sentido un poco más de empatía por Dillon y hasta algo de compasión por él, pero las cosas son como son. Aún así me parece un personaje sólido, que lamentablemente tira todas sus motivaciones al tacho en la tercera película de Holland. Y por mucho que me gusten tanto el Spidey de esta saga como Electro, la pequeña escena de semi-redención entre los dos al final del tercer acto fue un asco. Ahora hablaré brevemente del Lagarto Travieso y el Duende Verde. Curtis Connors representa ese nexo que Peter estuvo buscando durante tanto tiempo. El eslabón perdido, podría decirse. Funciona como debe de funcionar, pero tampoco va más allá. Es lo que es y eso es suficiente. Aunque hay una línea del guión de Max Kay que me gustaría leer porque creo que encapsula muy bien el papel del personaje en la saga. Aquí el Dr. Connors habla sobre lo que él hizo, lo que Oscorp hizo, los errores del pasado, las cosas que se pensaron fueron dejadas atrás, y ahora vuelven para atormentarlos a ellos y al mundo. En su búsqueda de respuestas, Peter se vio envuelto en una telaraña de misterio y secretos que espera en la oscuridad a ser revelada. Al finalmente hacerlo, se encuentra con una responsabilidad que, debatiblemente, no le correspondía. Pero a pesar de ello, decide hacerse cargo, porque sabe que nadie más lo hará. Nadie más puede. Harry es, en muchos aspectos, similar a Peter. La diferencia es que solo se preocupa por sí mismo, y en su desesperación por salvarse, encuentra una cura aún peor que su enfermedad. Como él no pudo evitar perderlo todo, quiere que todos los demás también sientan su dolor. Quiere que Peter sufra lo que él sufrió. Y lo termina logrando, pero aquí es donde Spider-Man prueba que es alguien distinto. Spider-Man siempre trata de salvar vidas, mientras que a Harry no le importa quién salga herido. Spider-Man aprende a superar la pérdida, a hacerla más llevadera, a aferrarse a la esperanza. Harry solo se hunde en su sentimiento de ira, la pérdida de control y el pensar que ya no tiene, que necesita más tiempo. Y sobre Rhino, sin comentarios. Estuvo bien, supongo. No es algo que me quite el sueño. El traje pudo haber sido más chico, sí, pero supongo que nunca sabremos qué pudo haber sido de él. A menos que veas los cientos de proyectos fanmade que buscan darle un final digno a la saga. No quiero extenderme demasiado en los villanos. Realmente el propósito de este PIS era decir lo mucho que significa esta saga para mí, y por qué pienso que es tan o más valiosa que las otras interpretaciones del personaje. En especial su capacidad para hacerte sentir, lo cual es en mi opinión un gran éxito. Así que creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Espero que gracias a este video tu amor por la saga haya crecido un poco más, o te hayan dado ganas de revisitarla con otros ojos. Tal vez ahora sea más fácil que puedas ver lo que yo vi en ella. Y si puede hacerte sentir lo que yo sentí con ella, tal vez puedas darle la oportunidad de que sea tu Spider-Man. Muchas gracias por ver esta recopilación de pensamientos y sentimientos sobre la saga de The Amazing Spider-Man. Recuerda que puedes apoyar al canal en Ko-fi. ¿Que no estás suscrito? ¿De qué esperas? Tengo bastantes videos de PIS planeados para los próximos meses, así que habrá contenido de sobra en el canal. También hago música, cortometrajes y próximamente tendremos un podcast, por lo que es imposible que te aburras aquí. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Además, puedes compartirme tus pensamientos y sentimientos sobre la saga en la sección de comentarios. Hasta el próximo video. Bye. Wait. I love you guys. Thank you.